Mari 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 pupici che c'è. Mari 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 pupici che c'è. Facciam tonga hulkan tua longa inchin. Facciam tonga hulkan tua longa inchin. Filipale, 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 filipale. Facciam tonga. Mari mari pupici che c'è. Mari mari chi me tu chefe. Problema. Ayer culé, muy contenta de volverla a saber. El trabajo fue bien intensivo, la verdad. Estuvimos trabajando a partir de agosto, desde las nociones básicas, un poquito también el relato oral de lo que conocían ellos en relación al Wisuf, principalmente a algunas piezas tradicionales. Se hizo una presentación de piezas de metagües tradicionales durante las primeras semanas, entonces ellos se fueron familiarizando un poquito con la estética, con la forma de las piezas tradicionales que empezamos a trabajar a medida que fueron llegando los materiales al colegio. Los niños son súper curiosos, los niños y niñas siempre como que están con esa alegría de recibir un conocimiento nuevo. Ellos ya tenían nociones de lo que iban a trabajar. Ellos decidieron dentro de otros oficios, trabajo mapuche, el trabajo con la cerámica, entonces estaban ansiosos de comenzar. Dentro del proceso también hubo una salida pedagógica, que fue también un poquito complementando el trabajo que se hizo en aula. Trabajar un poquito desde el arte propio fue súper enriquecedor. También nos esforzamos un poquito para que fuera así, fortaleciendo las habilidades de los niños en función de los trabajos que iban realizando, sentir que ellos eran capaces de hacer una pieza desde el amasado, ¿cierto? Desde el diseño básico, potenció yo creo las habilidades, muchas habilidades en ellos. Es fundamental trabajar con los niños, porque ya la cultura tradicional, en este caso mapuche, ya no se está transmitiendo en los círculos familiares, por transmisión intergeneracional, especialmente la lengua. Para nosotros es una instancia muy importante y significativa. Lumé Falit Fachsungut es muy importante. Nosotros con los pichiqueches, con los niños, trabajaron el tema de la música, de la Yakansumu, donde todos los niños pueden palpar de manera concreta, ver, probar, tocar, que es el primer acercamiento que tienen los pichiqueches porque a ellos les gusta mucho cantar. ¿Ya? Ellos eligieron el tema que es lo más importante desde sus intereses, que es muy fundamental desde la pedagogía. Estamos muy contentos, y vamos bien y tenemos puras expectativas positivas, ¿ya? Así que ponemos mucho piuque, mucho corazón a lo que estamos haciendo. Y cuando eso ocurre pasan puras cosas buenas, ya con nuestros pichiqueches que nos ven, así que esperamos que tenga un buen resultado este proyecto para que los demás colegios también puedan vivir estas experiencias que nosotros estamos vivenciando, sobre todo en el área urbana, ya porque de repente se focaliza que es como más lo rural, pero lo urbano, acá también estamos con nuestro mapuchiquimón, ya tanto con nuestros pichiqueches niños mapuches y no mapuches. Ha sido una experiencia muy bonita y los niños también han aprendido bastante, así que eso igual me alegra y me pone contenta. Lo ideal es que este taller pueda seguir el otro año y sea algo estable dentro del colegio, no solo algo periódico,
que ojalá se pudiera incluir en la malla que hay dentro de los colegios de acá de la zona de la Araucanía. Lo más concreto es que los niños ya han aprendido el significado del telar, la historia que viene detrás del Ngerekan Quezao dentro del mundo mapuche, y eso es lo primordial. No tiene sentido trabajar algo, un arte, que no se sabe la historia y hacerlo así por algo, porque sí solamente. El trabajo del telar mapuche va entrelazado con la historia y la cultura mapuche desde hace miles de años, y también al mismo tiempo va entrelazado con el mapuzungún, que sin el mapuzungún o sin el trabajo mapuche no hay un complemento en sí. Dentro del curso hay varios niños mapuches y asimismo hay varios niños que sus tías, sus mamás o sus abuelas se dedican al tema del telar mapuche. Entonces el hecho de que ellos también fueran a aprender era como algo, se enorgullecían ellos mismos de si mi mamá sabe, yo también voy a saber, y eso es como wow, es como voy a estar al nivel de ella un poco más. Ha sido algo gratificante para mí como algo personal, porque es mi primera vez trabajando con niños de tercero básico, enseñando telar mapuche. Y bueno, el cariño, el aprendizaje, ha sido una experiencia muy bella para mí. Para mí era muy emocionante escuchar a niños tan pequeños. El hecho de decir palabras en mapuzungún que las recuerden y que se les vuelva algo cotidiano, al menos en la clase del telar mapuche, era algo que, no sé, como que se emocionaba el piunque. Yo creo que para todos escuchar hablar en mapuzungún a niños tan pequeños en la actualidad, insertados en la ciudad, es algo que, no sé, como que te mueve el corazón de cierta forma. Actualmente es muy complicado, yo creo, más que nada en la ciudad, mantener vivas muchas cosas del mundo mapuche. Sin embargo, en los colegios, el trabajo que se está haciendo ahora con el tema de los talleres de Ngerekan, de Huizuzcan, ha sido algo que es llamativo para los niños, ya que salen de la cotidianidad, de estar en la sala sentado escribiendo, y niños que son mapuches se alegran al saber hoy viene otra persona mapuche que no sale de mi casa y también sabe hartas cosas y me viene a enseñar algo que yo debería saber y que me gusta. Optamos definitivamente por cambiar nuestro método de enseñanza, enfocado en lo que son las prácticas mapuche, profundizando también eso con nuestros lamien de la comunidad, docentes que han llegado a la escuela que también son lamien, entonces estamos fortaleciéndonos también de esa parte. Entonces de a poquito vamos creciendo y enseñando a través de la práctica, de lo que es nuestra cosmovisión, lo que es nuestra cultura mapuche. Para nosotros es enriquecedor, para los niños también. Los niños siempre agradecen eso, de que los adultos seamos cercanos a ellos, que sea un trato familiar. Entonces eso es lo que nosotros nos caracterizamos y siempre a la persona que llega acá le decimos también que de esa manera tenemos que tratarnos, como familia, como pariente, como dicen los niños, y así fortalecernos entre todos nosotros. Cosa que después salgan los niños de esta escuela y donde vayan no te digan, tú vienes de una escuela rural, eres mapuche y eso te hace sentir mal, todo lo contrario. Soy mapuche, vengo de la escuela rural, conozco todo esto, traigo mi cultura, o sea, orgulloso donde se paren. Entonces ese es nuestro desafío como escuela y yo creo que lo hemos logrado. El aprendizaje que tuvieron los niños y el encuentro entre ellos, que es un fortalecimiento muy importante y que sube la autoestima para un niño como ellos. Les sirve para que se conozcan tanto como personas los niños y que conozcan las culturas, los que están en las ciudades, que están muy alejadas, que sus padres no tuvieron la oportunidad y hoy día ellos la tienen. Entonces eso significa que será un aporte también para un comportamiento como persona, como sociedad en el futuro. Más ir al colegio, porque estar siempre en el colegio es cansador.
y esto los fortalece para volver de nuevo, la alegría de seguir ahí, de escuchar más tal vez con respeto, pero con alegría a los profesores. Entonces los niños le cambia porque además como se surten de alegría, entonces aflora la inteligencia. Que hemos trabajado son música mapuche. Los recuerdo antes porque ahora todo el kimun mapuche ya se está perdiendo y hay que recuperar. Que disfruten la escuela como yo y otros. Me pareció muy divertido porque era algo que yo no sabía cómo se llamaba o cómo era. Me hizo sentir muy alegre porque me hace sentir que pude lograr algo que tal vez no pueda hacer en otro colegio o algo así. Me hizo sentir bien porque yo nunca aprendí esto, entonces como esto era algo nuevo para mí, me hizo sentir bien. Porque sería bacán que otras personas también puedan aprender esto, por ejemplo, allá para el norte y el centro. Así, bacán porque puedo conocer más lugares que no he conocido todavía. Entonces es bacán porque a veces estamos al aire libre, aprendo más cosas. Me pareció bien estar, me enseñó hartas cosas, tocar el cultrún, más cosas. La pasé bien, me gustó, aprendimos muchas cosas porque también antes los instrumentos tenían otros nombres. Como sonaban, el nombre prevenía de eso. A mí lo que más me gusta es cantar y la música siempre va con el canto. Uno siente una atracción con los instrumentos al tocar. Me gustó mucho hacer esto, me gustó mucho aprender canciones de Mapuzungún. Pudimos aprender más de esto, hacer como trabajo, hacer trabajos en individual y aprender a escribir en Mapuzungún. Fue una experiencia muy buena. Lo recomendaría hacer esto bastante. Esperamos que estos proyectos, estas instancias pedagógicas más propias, con pertenencia sobre todo a los niños mapuches, se siga dando, se siga manifestando y se tenga resultado a partir también de esto que dentro de todo también era en el marco de un proyecto piloto. Así que muy contenta también de haber participado de la experiencia. Y ojalá que para futuro esto no sea solo un proyecto, sino que sea, como dije anteriormente, esté integrado en la malla curricular, ojalá en toda la Araucanía. Estas cosas, estos trabajos mapuches hay que mantenerlos vivos. Estos proyectos que también aparecen y nos consideran, para nosotros también es importante porque somos una escuela pequeña. A través del Ulcantún vamos aprendiendo Mapuzungún y los niños aprenden jugando, aprenden haciendo. Y más que la pizarra, el cuaderno, a través de las canciones, de lo que se va creando. Entonces se va revitalizando la cultura a través del arte y eso es importantísimo. Tohachi wente mapomeu, chopinga mole, chopin mongyen jemai. Tohachi wente mapomeu. Come al quinto avin, come le luna vin, come na umela, vimeu nga vimeu. Chipayay nga daw, chipayay nga ngalam. Kami askin tu hili, kami alka tu hili. Paymeu nga paymeu, kami fayandon nga maletway. Inchin mo nga inchin, bilche mo maita mo pe, tpachito mo. Niño que meu el canto le
tua longa inchi Poyento ngomole tu ai Ikulenga mulei Kompape nga kompape Nau pape nga nau pape Mawonre ke nga tubu Ochope nga mapu Ke ngalame Bueno calvo bueno meu Afkin tuliman taiman Te wake lo ngangalam ngay man